Bendiciones a todos los hermanos, pastores, todos los líderes de las iglesias, denominaciones, a todos los amigos que nos ven a través de su programa Vida TV. Bueno, hoy continuamos nuevamente con el estudio del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a ver la iglesia número 5, Sardis. Sardis significa remanente, resto, o otros a través de los tiempos también le han dado otro significado como castillo. Y esto tiene que ver con el periodo de la Reforma, 1520 hasta 1750, el periodo de cuando Martín Lutero allá en Alemania clavó las 95 tesis en la Catedral de Gutenberg en Alemania, y tiene que ver con ese periodo y otros reformadores que surgieron en aquel entonces. Entonces, Sardis, vamos a empezar este estudio hermoso que estamos viendo a través del Apocalipsis, y hoy nos corresponde Sardis, capítulo 3. Por favor, puede buscar en sus Biblias capítulo 3, y vamos a hacerlo de una manera descriptiva para ver qué nos habla el Señor a través de este libro sagrado, la Biblia, y especialmente en la iglesia de Sardis. Y dice así el versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia. Ya sabemos que el ángel de la iglesia se está refiriendo es al líder de aquella iglesia. En la mayoría de las iglesias siempre el Señor le dice escribe al ángel. En este caso le está hablando al ángel. La palabra ángel, pues ya se sabe que en griego significa mensajero. Entonces escribe al ángel en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, los 7 espíritus. Y vean en la Biblia que espíritu está con E minúscula. Y esto tiene que ver con el libro de Isaías capítulo 11, versículo 2, donde nos habla de los espíritus de Dios, que espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de revelación, espíritu de ciencia, bueno, una serie de espíritus que es para ayudar a la iglesia hoy en día para seguir adelante con este ministerio que Dios ha dejado a la iglesia hoy en día. Ahora, seguimos adelante. Dice: a los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Las 7 estrellas, pues ya sabemos que son mensajeros. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. De que vives y estás muerto. Aquí en esta frasecita de que vives y estás muerto, encontramos una de las grandes verdades que nos enseña la palabra del Señor. Por eso es que cada iglesia a la que se le escribe el ángel, cada iglesia tiene sus problemas, también sus virtudes, y como dice el Señor siempre a cada iglesia: yo conozco tus obras. Entonces esta palabra de que vives y estás muerto, bueno, eran personas que en realidad, pues muchos de ellos eran cristianos, otros no eran cristianos, pero habían cristianos de que andaban en la carne prácticamente. Esto es lo que está indicando el texto sagrado. Podemos de pronto, para entender estas grandes verdades, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo acerca de la sinagoga de Satanás dentro de la sinagoga de Cristo, y esto se contempla mucho en lo que es la cizaña que se siembra en el trigo. Entonces ya uno puede ver un parámetro o puede contemplar una mejor comprensión de esta frase. Ahora, esta frase de que vives y estás muerto tiene que ver, por ejemplo, podemos colocar Mateo 23, donde el Señor le dice a los fariseos, que los fariseos eran gente de buen conocimiento, y cuando comenzaron este grupo de los fariseos eran gente muy humanista, gente que le hacía el bien a la humanidad, a la gente, pero luego ellos, pues de tanta ser religiosos, pues ya se convirtieron prácticamente en hipócritas, o sea, ellos pues ofrecían muchas cosas, y decían muchas cosas, pero en la práctica no lo hacían. Entonces, y cuando Jesús le dice a los fariseos: ustedes son sepulcros blanqueados. Y quiero dar una relación con esto para comprender bien esta frase de que vives y estás muerto, porque sepulcros blanqueados, bueno, tiene que ver, en el fondo de ello, tiene que ver la parte de la cultura judía, y los sepulcros blanqueados. Pero vamos a ver algo del fondo cultural cuando leemos este texto. Por eso que la Biblia
hay que leerla con los lentes de la cultura. Hay muchas partes que uno tiene que comprender bien la cultura judía, especialmente. Está la cultura occidental y está la cultura oriental. Se parecen, pero sí tienen sus diferencias. Ahora, aquí cuando dice sepulcros blanqueados, para poder interpretar esta frase, bueno, estos sepulcros blanqueados tenían que ver con, como le dice el Señor allá en Mateo 10:5, por camino de gentiles no vayáis. Entonces ellos tenían dos caminos, los caminos de los gentiles o camino de los judíos que conducían eran a Jerusalén. A Jerusalén era el lugar de adoración. Y pues eran caminos muy peligrosos, muy peligrosos. Yo creo que algo parecido, comparando y no igualando, con hoy en día lo que está pasando en el Darién, en la selva esa que está allá en Panamá, caminos muy peligrosos donde muchos venezolanos y de otras nacionalidades han perdido su vida, que lo han encontrado muertos, a otros en estado de descomposición, lo han tocado que enterrarlos ahí mismo en el camino. Bueno, es algo parecido cuando se iba la peregrinación hacia Jerusalén. Y usted sabe que el Salmo 120 en adelante nos habla de ese camino que ellos emprendían a Jerusalén. ¿Sí? El 120 nos habla acerca del pueblo que está marchando y así sucesivamente hasta que llegaban recorriendo varios kilómetros hasta llegar a su objetivo, que era Jerusalén. Pero como eran caminos muy peligrosos, entonces a veces le quitaban la vida especialmente a los judíos. Y los judíos pues eran muy celosos en cuanto a la práctica del Antiguo Testamento, la Torá, el Pentateuco, todos estos libros, eran muy, muy celosos en ello, entonces ellos no podían tocar un muerto. Entonces cuando mataban a algunos de los judíos, pues entonces allí, entonces habían judíos que eran supervisores. De ahí le proviene la palabra obispo, ¿sí? Obispo, y la palabra obispo significa supervisor. Algunas denominaciones le dicen presbíteros, son supervisores. Entonces enviaban judíos, sacerdotes, para poder supervisar los caminos, y donde había un cadáver, pues ellos lo enterraban y encima de ello le colocaban piedras, porque los judíos no podían contaminarse ni siquiera con sangre o poder ver un muerto o algo, porque era parte de su costumbre. Entonces tenían que depurarse y tenían que purificarse. Entonces ese montón de piedra que le colocaban encima de la sepultura, pues la pintaban en blanco, de tal manera que cuando el judío veía a lo lejos que había una sepultura, entonces se desviaba de camino, para no contaminarse, no tocar el muerto, ni siquiera poder de pronto sangre por ahí derramada. Entonces, sepulcros blanqueados. Ahora sí podemos entender cuando Jesús le dice a los fariseos: ustedes son sepulcros blanqueados. O sea que por fuera denotan santidad, denotan mucha pureza, pero por dentro lo que tienen son restos humanos. Esto es para corroborar lo que dice allí en versículo 1, ustedes de que vives y estás muerto. Es lo que se refiere aquí a esta iglesia, que eran muchos creyentes que en realidad vivían en la carne y en una iglesia local. Y estos son verdades porque existían en aquel entonces en aquellas iglesias. Hoy por hoy podemos ver prácticamente lo mismo en muchas iglesias locales a nivel mundial. En una iglesia local uno puede ver creyentes carnales y creyentes espirituales, que era el caso de Pablo cuando le escribe a los corintios. No le pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, porque los corintios eran gente carnal. Demandaban los hermanos a los tribunales, al juicio, había pecado de incesto, se emborrachaban antes de ir a la cena del Señor, habían muchos fornicarios, muchos idólatras. Entonces una iglesia que era bastante problemática, una iglesia de mucha gente carnal. Ahora, había gente también muy espiritual. Y esto es lo que podemos hablar de acerca de Romanos. Romanos 7 es de la gente, el cristiano que es carnal. Y Romanos 8 es del cristiano que es espiritual, que se deja guiar por el Espíritu Santo. Pero hay un tercer tipo de persona, que son los profesantes. Los profesantes son aquellos que dicen tener a Cristo, pero no lo tienen, no han nacido de nuevo, como dice la palabra. No han nacido, como le dijo el Señor a Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué es el agua? El contexto nos habla de que el agua no es el bautismo, como algunos enseñan. Bueno, eso se respeta. El agua es la palabra del Señor.
de su interior correrán como ríos de agua viva, que es refiriendo a la palabra, y siendo renacidos no de simiente incorruptible, sino de la palabra del Señor. Así lo dice la palabra del Señor. Y del Espíritu es cuando la gente acepta a Cristo, y la persona acepta a Cristo, entonces viene a ser templo del Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que enseña la Biblia. Entonces habían profesantes que cargaban su Biblia, daban sus ofrendas, sus diezmos, evangelizaban, pero el problema era que no habían nacido de nuevo. Eso se puede ver en muchas iglesias hoy cristianas. Por eso es muy importante examinarnos. Amigos, si usted está en esa condición, examínese, vea a ver si en realidad ha nacido de nuevo o solamente profesa una religión. Entonces esa es parte de lo que dice aquí Apocalipsis 3.1, de que vives y estás muerto. Claro, el Señor nos manda también a que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y el imperativo que nos enseña ya Efesios capítulo 3, cuando dice que no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución o descontrol, antes ser lleno del Espíritu Santo, no nos está pidiendo un favor. El Señor dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios para ser espiritual. Y aparte se impida todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, hoy en día hay mucha gente que son sepulcros blanqueados, como dice acá, de que vives y estás muerto. O sea, denotan apariencia de piedad, de santidad, de pureza, pero su corazón está muy lejos de Dios. No viven una vida práctica, ¿no? Como dice el cantante Arjona, ¿no? Dios, Cristo, es un verbo, no un sustantivo. O sea, Cristo es una acción, no solamente un nombre. Entonces es lo mismo lo que nos enseña la palabra del Señor. Está siempre accionando lo que es la vida, lo que es la vida cristiana. Esto es algo que nos enseña la palabra del Señor, y por doquier que usted lea la Biblia, el Señor siempre nos manda ser santo como Él es santo. Siempre la pureza debe haber en el cristiano. Bueno, seguimos en el siguiente versículo 2. Versículo 2 dice así: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante. Bueno, sabe que Sardis era una ciudad muy significativa en la cuestión de que era una ciudad muy próspera, muy próspera. Es más, dice la historia que allí fueron donde surgieron las primeras monedas del mundo. Era una ciudad muy económica, muy próspera en todos los sentidos, pero dicen que su parte geográfica era así como tipo una bajada, así, ¿no? Y ellos pues cuidaban mucho sus muros, la ciudad la cuidaban bastante, pero ellos se confiaban mucho. Ellos se subían en lo que llaman lo que se denominan las atalayas, en las garitas. Ellos estaban siempre pendientes, pero se descubrieron por un tiempo y la historia dice que los enemigos lo atacaron y lo vencieron. Ahora, esos muros tenían unas grietas que solamente podía pasar una flecha. Pasaba por allí, podía pasar por allí. Ellos descubrieron eso, y por esta razón el enemigo los venció, porque se confiaron. Por eso el Señor nos dice a nosotros también, este texto nos enseña a nosotros que debemos ser vigilantes en la vida cristiana. ¿Por qué debemos ser vigilantes? Porque el enemigo siempre está activo, el enemigo siempre nos está vigilando, como vimos en otra iglesia. Satanás siempre nos está midiendo. Satanás, en las profundidades de Satanás, siempre él quiere dañar, como estuvimos hablando la iglesia anterior, la Jezabel. Siempre Jezabel está mirando a quién comerse, como el cocodrilo, atrapar la presa y poder matarlo, destruirlo. Eso es lo que hace Satanás. Entonces, por eso tenemos que estar activos. Ahora, ¿cómo nosotros debemos estar activos? El Señor le dice a la iglesia de Sardis, usted tiene que estar vigilante. Ahora, ¿cuál sería la manera en que podemos estar activos? En oración, leyendo la palabra del Señor, ¿sí? Haciendo devociones, buscando al Señor en oración y aún en devoción, aún en santidad, a apartarnos de toda cosa que nos fastidia, que nos estorba para el crecimiento de la vida cristiana. Eso es muy importante para el cristiano. Pero hay algo, tenemos que tener cuidado con las grietas. Y las grietas solamente podía pasar una flecha. Y hay muchas grietas que no pueden estar en nuestra vida cristiana.
Y ahí donde tenemos que estar mosca, tenemos que ser vigilantes, viendo que el enemigo está activo. ¿Sí? Claro, lo otro es que no toda la culpa es de Satanás, porque ese también no nosotros mismos. O sea, aunque vive estuve muerto, como dice una canción aquí llanera venezolana, que se encontraron a Satanás llorando en el llano y le preguntaron por qué lloras tanto, Satanás. No, es que los evangélicos todos me echan la culpa a mí, todos me echan la culpa a mí. Entonces no todo es satánico, no todo es diabólico, porque también esto, la carne también se activa y nos puede perjudicar en la vida cristiana. Aún en eso tenemos que ser vigilantes porque le agradamos, servimos al Señor. Sé santo como vuestro Padre que está en el cielo es santo. Esto es lo que le dicen a la iglesia de Sardis. Te mosca, esté pendiente del enemigo. La atalaya tiene que estar mirando por todos lados, porque uno sabe por qué en un momento puede venir el enemigo, y eso es lo que tiene el enemigo hoy en día. El enemigo busca la manera de vencer a los cristianos, y especialmente, disculpe que le diga esto, ¿no? Pero hoy en día el enemigo ataca especialmente por los ministros, por las faldas y el dinero. Esa es la grieta que Satanás busca para perjudicar especialmente a los ministros del Señor. Así que pastor, ministro, siervo, líder del Señor, mosca. Hay grietas y esas grietas tienen que estar pendientes, vigilantes, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Versículo 3, vamos a ver cómo podemos seguir aprendiendo de esta iglesia de Sardis. Versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Bueno, aquí nos dice, acuérdase. Y bueno, es bueno recordar las cosas, y aún como dice acá, acuérdate después de lo que has recibido y oído. Esto me hace recordar hace muchos años atrás, cuando comencé el ministerio pastoral. Una vez llegué a una iglesia que me invitaron a predicar y dije, hermano, se me olvidó el mensaje. Algunos hermanos todavía después de tantos años recuerdan ese mensaje. Y entonces el pastor que invitó estaba como nervioso. Ay, el pastor Darío se le olvidó el mensaje, qué pena. Y le dije, no, hermanos, se me olvidó el mensaje. Este es el tema de este mensaje. Se me olvidó el mensaje. Por eso aquí le dice, acuérdate después de lo que has recibido y oído. Y alguien seguí yo con mi sermón hace más de 30 años atrás, prediqué ese sermón y muchos hermanos todavía lo recuerdan ese sermón. El caso de Adán y Eva. A Eva se le dio un mensaje. ¿Y qué pasó con Eva? Se le olvidó el mensaje. A Adán también se le olvidó el mensaje. Y así sucesivamente, a Jonás se le olvidó el mensaje. A David se le olvidó el mensaje. Así, hoy en día también a muchos de nosotros se nos olvida el mensaje. Y la exhortación que nos hace aquí a la iglesia de Sardis es que acuérdate, debemos recordar. Por eso Pedro siempre dice, es necesario que recuerden las cosas, aunque vosotros las sepáis. Por eso es bueno, hermanos, de ser vigilantes, constantemente leer la palabra del Señor. Constantemente estar en oración, en comunión, en una coinonía íntima con el Dios del cielo, porque por ahí hay muchas grietas que son peligrosas. Versículo 4 dice así, pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es algo interesante lo que son las vestiduras blancas. Cuando el autor acá está hablando de las vestiduras blancas, está hablando acerca de las vestiduras sacerdotales que son blancas, y no debemos de manchar esas vestiduras, ¿sí? Porque es parte de nuestro vivir con Cristo, de nuestra purificación, de esa bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de no ensuciar, de no llenarlas con barro, con lodo, ¿sí? Si usted llega a tener un cerdo, o un ejemplo, hay un cerdo y usted lo baña el cerdo y le echa talco, le coloca perfume y le pone un lacito y le deja la puerta abierta, y cuando ve un charco, un lodo,
Ese es su disfrute, eso es lo que le gusta al cerdo, al cochino, como lo podemos llamar. Bueno, ¿por qué? Porque esa es su naturaleza. Pero si usted hace lo mismo con una oveja, la baña, le echa talquito, le echa perfume y le pone un lacito y le abre la puerta, cuando ve un charco, por su naturaleza como oveja, pues ella trata de evadir ese charco. Así somos nosotros. Nuestra naturaleza es de Dios, divina, porque somos templo del Espíritu Santo. Y por eso es que hemos de cuidarnos en todas las áreas. Algunos, pastor, ¿es pecado fumar? Pastor, ¿es pecado beber? Somos templo del Espíritu Santo y solamente les digo que por el hecho de ser templo del Espíritu Santo debemos de cuidar nuestras vestiduras. No meternos en sitios que no le agradan a Dios. No hacer cosas, no ir a hacer cosas que no le agradan al Dios del cielo. Porque nuestro andar debe ser un andar puro, un andar genuino, un andar con el Señor. Entonces, esto es lo que nos dice aquí la iglesia de Sardis, de las vestiduras sacerdotales. Y el diablo siempre trata de manchar esas vestiduras. Y no hay que echarle la culpa, no, es que el pastor, como siempre sucede, ¿no? Lo digo por experiencia propia, ¿no? Cualquier cosa que sucede, no, es que el pastor tuvo la culpa, o el líder tuvo la culpa. Hay un hermano que siempre me decía, hermano, es que voy a una iglesia, a mí no me quieren, ni me hablan, ni me saludan. Y siempre lo escuché por varios años así, hasta que una vez ya estaba cansado de escuchar el mismo mensaje, es que no me quieren, no me aman. Hermano, ¿no será que el problema es suyo? ¿Por qué no empieza usted a amar? Judas tuvo el mejor amigo, Judas tuvo el mejor abogado, Judas tuvo el mejor abogado a su lado, el mejor consejero, y era Jesús. ¿Y tuvo la culpa Jesús o Judas? Judas por su naturaleza pecaminosa. Entonces no le eche la culpa a otro, usted es responsable de sus hechos y de sus actos, porque es algo subjetivo, es algo personal. ¿Sí? La santidad es algo personal, su pureza, su andar con Dios es algo personal. Y eso es lo que le dice aquí a los hermanos de Sardis. Bueno, cuiden sus vestiduras, no la enloden del charco del mundo, del pecado. Guarden su testimonio, porque su testimonio glorifica y siempre va a glorificar el nombre del Señor. Eso me lo enseña la palabra del Señor. Seguimos adelante con el versículo 5. Versículo 5 dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Es algo especial lo que dice aquí, ¿no? Es ser registrado en el libro del cielo. ¿Sí? Y no borraré no borraré, dice aquí, y no borraré su nombre del libro de la vida. Él no lo va a borrar, porque el lápiz de Dios no tiene borrador. Él lo prometió y no lo va a hacer. Entonces pero sí debemos de cuidar nuestra vida espiritual. ¿Sí? Entonces dice que Él lo va a confesar delante de los ángeles y delante del mismo Dios. Entonces, está tu nombre escrito en el libro de la vida. Usted, amigo, que me está viendo de pronto, ¿no? por casualidad está viendo este programa y el desafío es: ¿está su nombre registrado en el libro de la vida? Mire lo que está pasando, oiga lo que está pasando hoy en el mundo. En el mundo, la guerra que está existiendo hoy entre Israel y Palestina, lo de Hamas, ¿sí? Esto me está indicando a mí que la venida de Cristo está a la puerta. En cualquier momento va a sonar la trompeta. Pero la pregunta es que yo le hago, hermano, amigo, especialmente los amigos que nos visitan, digo yo, que nos ven a través de este programa Vida TV. ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida? Es importante hacernos esta reflexión, porque si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, dice que el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que nunca es tarde para acercarse a Jesús. Nunca es tarde para confesar que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. Eso es algo, yo creo que las decisiones más grandes que puede hacer el ser humano en este mundo, aparte de
de con quién me casaré, qué profesión voy a seguir, qué voy a estudiar, para dónde me voy, si me voy como aquí nosotros en Venezuela, para Estados Unidos, para Chile, para Ecuador, para Colombia, para Argentina. Hoy en día la gente está haciendo muchas decisiones, con quién me casaré, si aquella me conviene o no me conviene. Bueno, la decisión más grande que puede hacer el ser humano hoy en día es aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, y su nombre es escrito en el libro de la vida. Es algo que nos debemos sentir bien satisfechos, con gozo y alegría, porque yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y aquel dice, el día, como dice un himno muy, muy hermoso que lo cantamos en la iglesia cristiana, a mi nombre yo feliz responderé, porque eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Así que, hermano, mire, aquí Sardis nos está exhortando a que sigamos una vida de santidad, una vida de comunión con el Señor, y no ser sepulcros blanqueados, que por fuera parecemos con mucha santidad y mucha pureza, y ponemos ese rostrico a veces como que si no quebramos un plato, pero por dentro estamos llenos de podredumbre, de restos humanos. Recuerdo, ya para ir culminando, recuerdo hace muchos años atrás, en mi primer pastorado, diría yo, que fue en los llanos aquí de Venezuela, fui a visitar una familia, y cuando iba, porque había una finquita que quedaba a un lado de la ciudad, y recuerdo yo que iba a visitar con mi Biblia, ¿no? Y yo me sentía, con esa Biblia me sentía orgulloso de andar con la palabra del Señor, y iba yo a visitar a esta familia, cuando de pronto yo escucho a lo lejos algo, y que era lo que está, con música, ¿no? Música. Eso de que era una familia que habían varias hermanas cristianas, y estaban escuchando lo que llamamos música mundana. No sé si era de esa cancioncita de Carmen, se me perdió la cadenita, del Nazareno, algo así, algo así que estaba de moda en ese entonces. Y yo, pero esta hermana, y la hermana bailando, oye, en el esqueleto, como, uy. Pero una de las muchachitas, las pequeñas, me vio por la ventana y empezó a decir a las otras: "Mire, apagan el rayo, que viene el pastor, apaguen que viene el pastor". Y eso rapidito apagaron, y eso, no, yo llegué, yo me dice que no era nada conmigo, yo no había visto nada. "Ay, pastor, ¿y usted tiene rato por aquí?". No, acabo de llegar, y Dios le bendiga, siga, y tal, y esto, y hermanitas esas se ponían, eran blanquitas, se ponían un rojo y no sabían qué hacer, quiere cafecito, pastor, y qué tal. Y bueno, estuve un rato con ellos ahí, la mamá, y oramos, y leímos la Biblia, y me fui. Pero eso a mí me defraudó bastante, ¿eh? Que a veces son apariencias de piedad. Pero en la iglesia, usted las viera, esas hermanitas. Eso es la iglesia, era levantar las manos al cielo y alzaban la voz. Pero mire lo que estaban haciendo. O sea, o somos o no somos. Entonces, las apariencias son algo, hoy en día el pueblo cristiano vive de muchas apariencias, ¿sí? Entonces, yo creo que debemos ser transparentes, así como ustedes en el hogar, así sea también en la iglesia. Si ustedes, así como es en la familia, así debe ser también en la iglesia. No que con la familia es un demonio y en la iglesia es un ángel, porque así hay mucho, porque son fariseos, sepulcros blanqueados. Entonces, la exhortación es eso, hay que buscar la manera de vivir una vida que le agrade al Dios del cielo. Yo creo que este es el mensaje de Sardis, una exhortación que le hace el Señor a la iglesia de Sardis. Bueno, arrepiéntase, cambien de mentalidad, sigan los caminos de Cristo, no se estén engañando, como dicen los gnósticos, no sean sinceros pero están equivocados, guarden sus vestiduras, guárdense no manchar sus vestiduras con el lobo de este mundo, porque Dios nos ha llamado a vivir una vida para Él, que le agrade a Él y solamente para Él, para el Maestro. Bueno, que hermanos, amigos, Dios me les siga bendiciendo de gran manera. Ojalá que esta exhortación sea de edificación para cada uno de ustedes. Y bueno, la iglesia de Sardis significa remanente o remanente fiel o castillo. Especialmente me gusta la palabra remanente fiel. Un remanente que no mancha sus vestiduras, sino se guardan para el Señor. Dios me les siga bendiciendo.